fundador de Gato Pardo, y tengo el placer de compartir esta mesa con tres excelentes periodistas. Diana Amador, periodista y coordinadora de Relaciones Institucionales de Gato Pardo, finalista del Premio Gabo 2022 en la categoría de texto. Paris Martínez, reportero especializado en derechos humanos, fue mentor de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, y Alejandro Melgoza, periodista, miembro de la plataforma Conectas y reportero de N. Muchas gracias por acompañarnos. El motivo de esta mesa es hablar del cambio climático y del periodismo en medio ambiente. Estoy sentado con estos tres periodistas porque juntos hicimos una edición monográfica sobre la crisis ambiental. Lo empezamos a hacer a finales del año pasado, cuando estaba sucediendo la COP26 en Glasgow, Escocia, y las alarmas estaban prendidas, todo el mundo anunciando de que el futuro no puede esperar, de que es el tiempo para actuar y ya no frenar el cambio climático, porque no va a poder, ya no se puede hacer, pero sí trabajar en la mitigación y la adaptación de las consecuencias. Y sucedía esto mientras nosotros platicábamos, teníamos juntas editoriales de cuál podría ser nuestro siguiente número impreso monográfico sobre medio ambiente. Gato Pardo, desde finales de 2021, la revista impresa se convirtió en números monográficos que se publican cada bimestre, ediciones de colección, con historias muy bien curadas y que tienen la ambición de tener lo mejor del periodismo narrativo. ¿Y qué es periodismo narrativo? Esas historias que se construyen con todos los recursos de la literatura, que es personajes, contexto, clima, tono, escenas, diálogo, pero también con los recursos del oficio periodístico, que es entrevistas, investigación bibliográfica, investigación de datos, contraste de datos y, sobre todo, y lo más importante, ir a ese lugar donde ocurre una historia, a reportear, indagar lo que está sucediendo, mirar y volver a tu casa a escribir una historia que puedas volver a mirar desde la pantalla mientras la escribes. Desde finales de 2021 estamos haciendo este tipo de historias que cubran los paradigmas de México y América Latina. Hemos cubierto salud mental, cambio climático, desigualdad racial, y la más reciente, que es sobre la revolución tecnológica. Pero justo para presentar la revista y para poderles hablar del trabajo que estamos haciendo, decidí enfocarme exclusivamente en el cambio climático, y en esa edición que hicimos, afuera podrán ver la revista. La portada es un pez globo varado en una playa del Mar de Cortés. Una edición que fue todo un aprendizaje para todos los que formamos parte de Gato Pardo. Cada uno, le voy a ir cediendo el micrófono porque lo que me interesa es que Diana, Paris y Alejandro puedan contar de estas reporterías y descubrimientos. Cada una de sus historias tienen un eje común o un mismo acontecimiento. Un día se encendió una luz en un territorio que atrajo que atrajo los intereses inmobiliarios, que atrajo el turismo masivo y comenzó a incidir en esos territorios, afectando los ecosistemas, las especies, los hábitats naturales y finalmente a las comunidades locales. Cada una de estas historias suceden en Nanacamilpa, Tlaxcala, con las luciérnagas, sucede en el Golfo de California con las especies marinas y los corales, y la tercera historia, la de Paris Martínez, sucede en la península de Yucatán, y tiene que ver con la deforestación y con las selvas. Les cedo el micrófono para que puedan compartirnos. Hola, ¿sí se escucha? Sí.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta sí es una charla muy íntima, ¿no? Y eso nos da como también muchas posibilidades de contar el lado más personal de lo que implican este tipo de historias. Yo escribí sobre las luciérnagas en Tlaxcala, me interesó muchísimo porque yo soy de Puebla y crecí viendo esas luces, crecí viendo a las luciérnagas, eran parte de mi normalidad, de la realidad, de mi infancia, y está asociada a un montón de recuerdos positivos, ¿no? Y cuando regresé a Tlaxcala a ver este espectáculo unos añitos más tarde, fue devastador para mí darme cuenta que eso que yo vi alguna vez no solo ya no existía, sino que más personas ya no podrán verlo, las siguientes generaciones no podrán disfrutar de eso, ¿no? Creo que el mayor problema con el tema del cambio climático es que hemos fallado en comunicarlo y le hemos hecho creer a la gente que estamos en un camino inevitable hacia el apocalipsis y el fin del mundo, pero en realidad, como traté de relatar un poco en esta historia, es que al final siempre hay un poco de esperanza, y me gustaría que al final de esta conversación también las personas que están aquí se lleven esta certeza de que no vamos de camino al fin del mundo, ¿no? Pero sí nos queda muy poquito tiempo para hacer las cosas distinto, ¿no? Entonces, pues creo que las luciérnagas fueron un gran ejemplo porque confluyen un montón de fenómenos. Tiene que ver, sí, el calentamiento global, sí, el aumento de la temperatura, sí, las sequías irregulares, pero también los fenómenos sociales que inciden directamente, como el turismo, ¿no? Pedirle a las personas en Tlaxcala que no exploten turísticamente sus recursos es pedirles que renuncien a una parte importante de sus ingresos, ¿no? Y es un lujo que no pueden darse, y es algo que tenemos que considerar siempre en las políticas públicas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Entonces, pues creo que es un buen ejemplo de un problema que se está gestando poco a poco, que está avanzando lentamente, pero que estamos justo a tiempo para hacerlo distinto y hacer de este ejemplo algo positivo, algo que se convierta en una forma distinta de explotar los recursos, de disfrutarlos y conocerlos, sin necesidad de acabárnoslos, sin tener esta idea de que los turistas somos como la mayor amenaza para el medio ambiente. No tiene por qué ser así, y eso fue como lo que más me gustó de esta historia, ¿no? Ojalá tengan oportunidad de leerla. Allá afuera tenemos algunas revistas que congregan todas las historias de las que estamos hablando al día de hoy, ¿no? Y me gustaría también pues compartirles que México tiene una riqueza inmensa en términos de biodiversidad, en términos de turismo, ¿no? A lo mejor no todas las personas, y sobre todo aquí tan lejos, no están relacionadas con la geografía y lo que sucede en Tlaxcala, pero es un lugar precioso y vale totalmente la pena conservarlo, cuidarlo y hacer todo lo posible para que estas especies sigan subsistiendo, ¿no? Después de que yo escribí esta historia, salió la actualización de la lista de USAID, que es como la lista roja de las especies que están al borde de la extinción. Y para sorpresa de muy pocos, la luciérnaga mexicana de esa zona en específico ya está amenazada, tiene grave riesgo de desaparecer. Y creo que eso prende mucho más las alertas para replantearnos la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente y la forma en la que estamos explotando los recursos. Entonces, ojalá puedan leerlo y darse como una empapada de lo que tratamos de relatar ahí. Y por mi parte, sí me gustaría que se queden con esta certeza de que un mundo mejor sí es posible, hacerlo de otra forma es posible. Y la crisis climática, si bien es una amenaza permanente, no es algo contundente, no es algo inevitable, y siempre tenemos opciones para hacer las cosas mejor, ¿no? Y poder asegurar que otras generaciones puedan disfrutar de ese mismo espectáculo que yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Y que más niños puedan tener ese tipo de experiencias y de relación con la naturaleza, ¿no? Ese es para ustedes. Ah, sí. Ese micrófono es para ustedes y este para nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo soy Paris Martínez, colaborador de Gato Pardo en este ejercicio de revisión de distintos puntos conflictivos en materia ambiental. El ejercicio, además, en el que participé yo, fue un reportaje no solo de mi autoría, sino elaborado por estudiantes de la UNAM que estaban en ese momento en un proceso formativo periodístico. Entonces fue una doble experiencia, fue la doble experiencia de la mano con las y los compañeros universitarios aprender a reportear estos temas y reportear en específico el que nos tocó a nosotros, que es la expansión inmobiliaria
asociada con la industria turística. En el caso que nosotros manejamos fue en Quintana Roo, pero en realidad este es un fenómeno que se reproduce en todos lados. A mí este trabajo me dejó con la impresión, me dejó con menos esperanzas que a Diana. Tengo la impresión de que somos sociedades que están enfrascadas en la resolución de sus problemas de corto plazo, en sus problemas inmediatos, y los problemas de largo plazo, de mediano plazo, pues los agendamos para después, y lamentablemente pienso que el tema ambiental es uno de ellos. México es un país megadiverso y eso nos hace a todos sentirnos muy orgullosos y orgullosas, pero es megadiverso solo en términos hipotéticos. Es megadiverso porque en algún momento albergó una diversidad masiva de especies vegetales y animales. Es megadiverso porque sus características geográficas podrían ser un terreno fértil, valga la mala metáfora, un terreno fértil, eso para que crezcan ecosistemas, para que se desarrollen ecosistemas diversos, y muchos de los que se desarrollaron en el pasado prevalecen, pero la verdad es que México ya no es un espacio en el que la naturaleza pueda como expandirse de manera libre, ¿no? Al revés, somos un país sumamente pobre, que acumula mucho patrimonio en recursos naturales, y esos recursos naturales pues los vemos como dinero, ¿no? Los vemos como capital que se puede traducir en bienestar, que se puede traducir en desarrollo, pero no necesariamente un capital que se debe de quedar así como está, intocado, ¿no? En Quintana Roo a nosotros nos quedó la triste sensación de que a mucha de la gente afectada por las problemáticas asociadas a la expansión inmobiliaria, en realidad están dispuestas a sacrificar aquello que la industria inmobiliaria les está quitando, porque les está dejando un mínimo margen de sobrevivencia que ninguna otra industria productiva en el estado les da. ¿Eso a qué nos condena? Pues a que quienes tendrían que estar en la primera línea de defensa de esos patrimonios son en realidad los que renuncian a esa defensa. Es también muy cómodo llegar de la Ciudad de México a hacer reportajes y a ver con mirada condenatoria a la gente que no ve prioritario lo que desde otros puntos alejados podríamos identificar como prioridades, cuando para esa gente lo prioritario es comer, para esa gente lo prioritario es tener trabajo, es tener una mínima dotación básica de servicios, y para ninguna de esas cosas, lamentablemente, necesitan preservar sus ecosistemas, o por lo menos no en el corto plazo. A todos nos condena a la extinción la desaparición de los ecosistemas, la erradicación de las especies. Pero no es una prioridad inmediata. No es una prioridad inmediata ni siquiera para quienes vivían directamente de la explotación de esos recursos, ¿no? Para los pescadores, para la gente que presta servicios turísticos básicos. Para ellos, mientras siga habiendo turistas, mientras siga habiendo desarrollo, sigue habiendo trabajo, aunque sea un trabajo precario y que no combate ni la pobreza, ni la exclusión, ni la desigualdad, sino por el contrario, que los perpetúan. Pero bueno, perdónenme por el choro. Ahora voy a cederle la palabra a mi compañero. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Melgoza y bueno, la historia que presenté junto con mis colegas para esa edición en ese momento fue precisamente lo relativo a todos los peligros que estaban alrededor del Golfo de California, que en términos concretos es el litoral más importante que tiene el país, concentra la biodiversidad, fauna más amplia, entre otras cosas. Entonces, en esta revisión, lo que hicimos fue, en tiempos de cambio climático, encontrar cuáles eran esas batallas que se estaban dando
cuáles eran todos esos peligros que estaban causando sinergia, que estaban afectando a esta zona. Y sobre todo, en el año pasado, cuando hablaba justamente con Guillermo, cuando estábamos hablando de este tema en específico, era justamente encontrar a través de diferentes historias de la gente que confluye en todo este territorio, también esta articulación colectiva, porque como bien dice Diana, no solo son historias que terminan en finales letales, sino también las enseñanzas y las lecciones que nos dan las comunidades. En el caso muy específico, hablando de la comunidad surcaliforniana, de Baja California Sur, de toda esta colectividad, de todo este músculo de comunidad que han creado, que no han permitido que permee en cierto grado la iniciativa privada que ha sido la que ha sido nociva, porque también hay iniciativa privada buena, de alguna manera, gobernantes que han sido laxos, permitiendo una serie de cadenas de irregularidades e ilegalidades para que se den estos daños ecológicos. Entonces, bueno, justo haciendo una revisión desde hace años me interesaba ver cómo se habían dado una serie de cambios en el Golfo de California y específicamente ahí. Entonces les quiero contar nada más brevemente justo un periodista que me ha encantado desde hace muchos años, que era también antropólogo, que en los 30, 40 y 50 estuvo recorriendo el Golfo de California, publicó numerosos reportajes en el diario Impacto en su momento. Fue un joven bastante apasionado en su momento y bueno, hay que decirlo y remarcarlo de una manera muy importante, incluso los primeros reportajes que hizo fueron antes de cualquier cosa que escribiera John Steinbeck o incluso de Jacques Cousteau, el documentalista. Es un mexicano el que hizo la primera revisión de la importancia del Golfo de California, de todos sus puntos más importantes, de las zonas de corales, las zonas de arrecifes, los pescadores, las pequeñas comunidades que ya estaban desde ese tiempo asentadas y que permanecen hasta este momento. Entonces, justo cuando revisaba sus notas y después en el reporteo y pasados reporteos que ya había hecho años atrás, veía los cambios que se habían dado en la Bahía de la Paz, en Cabo Pulmo, en una serie de bahías que estaban alrededor, ¿no? Como alrededor de estos cambios inmobiliarios que también se han dado en esta zona, empezaban a haber depredaciones de duna costera, empezaba a haber arrasamiento de manglares, arrasamiento de arrecifes, y al mismo tiempo que estaba la mano humana, la mano de las personas, de empresarios negligentes y de gobernantes que actúan en connivencia, ahí estaba el cambio climático, ahí estaban los aumentos de temperatura. Eso no había parado y empezaban a ver sus propios efectos. Por ejemplo, en el coral empezaba a ver su blanqueamiento, empezaba a ver cada vez más especies que tenían que buscar su comida más lejos. Por ejemplo, las sardinas, que las vemos nada más como un producto que está en una lata, ¿no? Pero en realidad las sardinas son un signo de salud para los océanos, que necesitan surgencias de agua helada, ¿no? para poder sobrevivir y a su vez para funcionar en la cadena trófica para los lobos marinos, para una serie de especies de mamíferos de mayor tamaño que son marinos. Entonces, no solo en este trabajo es todas las acciones inmobiliarias, de minería, de termoeléctricas, de una serie de industrias que están allí acechando, sino al mismo tiempo va avanzando este aumento de temperatura y nos lo va mostrando el propio océano, los propios cambios. Un ejemplo, y con esto ya cierro para pasar a lo siguiente, es de ese turismo masivo, de ese turismo irresponsable. Lo vimos apenas hace más de un mes cuando en la Bahía de Balandra, que es un parque nacional, un área natural protegida, que es uno de los humedales más importantes del país y sobre todo del Golfo de California, hubo la negligencia de un grupo de personas irresponsables que entraron con un yate y que por estar jugando con luces de bengala causaron una explosión en este yate y lo que quedó fue restos tanto de combustible como de fibras, como de diferentes partes del yate. El Parque Nacional en este momento se encuentra cerrado.
no puede acceder la gente. Y lo que me queda muy claro es que si no detenemos este tipo de acciones, si no hay también como muestras de solución y de colectividad, esto puede avanzar en mucho mayor magnitud. Muchas gracias, Alex. Justo quería también comentar que cuando planeábamos esta edición, una de las cosas que creíamos es que gran parte de la población cree que el cambio climático no está sucediendo con esa magnitud que dicen los especialistas, o que no está sucediendo en nuestros entornos, que no nos va a afectar. Quizá porque estamos viendo con la ventana y la puerta cerrada de nuestras casas y no estamos viendo los síntomas palpables. Cada uno de ellos tuvo que ir a un territorio para corroborar que en efecto, están ocurriendo transformaciones. En el caso de la historia de Tlaxcala, Diana crea una imagen muy bella, que es que la luz de las luciérnagas se están apagando, y usa mucho el verbo apagar. Y justo cuando inicié esta charla usé esta imagen de una luz se prendió y trajo una problemática. Esa luz de la civilización es la que ha incidido en los hábitats naturales y en la vida de las comunidades locales. Hubo algo, recuerdo que, no sé si fue una frase tal cual, pero era un sentir que recorría todas las historias y que decía que defender el territorio es defender la vida digna, para tener una vida digna. Y ese sentir se replicaba en todas las historias que nos entregaron cada uno de los equipos. Cada uno trabajó por su lado, ninguno tuvo como una retroalimentación o contaminación de lo que estaba escribiendo la otra persona, pero ese sentir estaba en todas las historias. Todas las historias se construyeron entrevistaron a las comunidades, a la gente que vive donde están las luciérnagas, a los pescadores que están en los mares de Mar de Cortés, a los habitantes de la selva de Chetumal, que han sido desplazados por el mercado inmobiliario turístico. Cada uno retrata y construyeron estas historias a través de diversas voces, y además las nutrieron obviamente con fuentes científicas, con los funcionarios que tuvieron que declarar sobre lo que estaban ocurriendo en cada una de estas historias. A mí me gustaría hacerles esta pregunta a ustedes. Cuidar los hábitats naturales o a las comunidades locales ha sido ha estado como al final de la cadena de los intereses públicos en México y América Latina. ¿Qué papel ha jugado la desigualdad que es histórica, que ha sido histórica, geográfica y social, en la devastación ecológica que ustedes estuvieron reporteando? Qué bueno que preguntas esto, que además se conecta con lo que acaba de decir Alejandro sobre lo que pasó en Balandra, ¿no? Creo que es un gran ejemplo este. Y como les comentaba al principio, en el caso de Nanacamilpa, en Tlaxcala, es una comunidad súper pobre, con altos índices de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso a la educación y a otros beneficios que vemos en otros estados. Y pedirles a estas personas que dejen de explotar turísticamente las luciérnagas simplemente sería un cambio drástico en su vida. Y como también decía Paris, al final estas personas están preocupadas por alimentarse, por satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? Pero estamos en un país en el que satisfacer tus necesidades más básicas ya es casi que un lujo. Entonces llegar de pronto y pedirles que dejen de hacer esto, pues es simplemente inconcebible, ¿no? Y ellos mismos como que no están dispuestos a hacerlo, porque significa encontrar otras vías de financiamiento, encontrar otros ingresos, y en un lugar en específico como Nanacamilpa, pues no existen esas opciones. Es un estado que está muy poco desarrollado, donde hay pocas oportunidades laborales, donde no hay grandes industrias, entonces realmente estas personas no tienen opción. Otra de la gran amenaza para las luciérnagas es la agricultura, ¿no? Por todos los insecticidas que están utilizando en los alrededores. Y si las personas no pueden tampoco sembrar y no pueden asegurar su producción de sea trigo, de
de qué van a vivir, ¿no? Y es algo que siempre tiene que estar presente no solo en las políticas públicas, sino también en la administración de los recursos naturales, en la administración de los recursos turísticos. Y creo que a las autoridades les ha faltado mucho también esa visión, ¿no?, de cómo integrar estos dos factores, tres factores, el factor económico, el factor social y finalmente el del medio ambiente, ¿no? En este caso en específico, aún no estamos en el punto en el que ya no debería de entrar nadie más a este lugar, porque también es importante que las personas conozcan estos recursos, porque no puedes proteger lo que no conoces, ¿no? Pero estamos justo en el momento crítico en el que tiene que replantearse la forma en la que se está manejando el turismo en Tlaxcala para evitar la completa extinción de las luciérnagas, ¿no? Ahora se está documentando la presencia de luciérnagas en la Ciudad de México, en el bosque de Tlalpan, y se han identificado especies que no estaban antes, que se ve que están como huyendo de otro lugar hacia ese bosque, ¿no? Entonces, lo que a mí me sorprendió de este caso en específico es que antes de pensar en cómo vamos a proteger a esta especie y cómo vamos a asegurarnos de que se vengan más y que conserven este lugar, las autoridades están pensando en cómo explotarlo turísticamente, ¿no? Y está bien por un lado para hacerlo accesible a más personas, pero se nos olvida que hay pasos previos siempre, ¿no? Entonces, ahora no hay un problema social en específico ahí, porque no hay personas que dependan económicamente de eso, ¿no? Pero es muy fácil que se convierta en un atractivo que signifique recursos para muchas personas y de nuevo la conservación de la naturaleza pasa a un segundo plano. Entonces creo que el gran reto más bien sobre todo de las autoridades es encontrar ese equilibrio, ¿no?, de cómo lo explotas de una forma sustentable, que le asegure a las personas un ingreso fijo, que ellos vean los beneficios de conservar estos recursos y ayuden a su conservación, ¿no? Pero para lograr eso, el primer paso tiene que ser siempre asegurar que estas personas no tienen la urgencia de tener esos ingresos, que tengan opciones, que haya empleo, que haya industria, que haya mayor movimiento económico, porque si no los acorralas también y pedirles que hagan las cosas diferentes cuando tienen el agua al cuello y cuando lo que quieren es cubrir sus deudas y pagar sus cuentas, pues es como una visión muy, muy colonialista también. Entonces creo que ese es siempre como el reto, que las personas puedan tener más opciones y que sean al final ellos los que deciden, ¿no? Lo que a mí me llama también la atención de Tlaxcala es que la gente vivió con las luciérnagas toda su vida y nunca se imaginaron que era un recurso que podían explotar. Nunca lo hicieron durante décadas, durante años, nadie se metió con las luciérnagas hasta muy recientemente, ¿no? En los últimos 20 años más o menos, ¿no? Y justo porque había tanta precariedad económica, lo vieron como esa gran oportunidad para poder compensar sus ingresos, ¿no? Entonces, digamos que vinieron a paliar un problema que no debería de existir en primer lugar, ¿no? Porque estas personas deberían de tener otras formas de ingreso y otras formas de vida sin necesidad de estar acabando con los recursos, ¿no? Entonces creo que hay algo que arreglar antes, ¿no? Antes de empezar la explotación turística, tienes que asegurarte de que las personas ahí están como sus necesidades cubiertas, ¿no? Y que no dependen solamente de eso y que eso sea opcional casi, ¿no? Para que podamos encontrar formas de hacerlo mucho más sustentable y no sea como pues esta urgente necesidad de tener ingresos, ¿no? En el caso muy específico de Tlaxcala, porque no ha llegado grandes empresas a explotarlo o hacer uso de sus recursos, pero pues no me sorprendería que suceda en cualquier momento. Bueno, yo creo que una cosa rica de la revista es que es un mosaico con ángulos muy distintos, no se están contando las mismas historias en distintos escenarios. Por ejemplo, la historia con la que nosotros nos encontramos en Chemuyil sí es la de la depredación generada por la gran industria, por el gran capital. No es la depredación generada por los pueblos que no saben cuidar sus recursos o que no se dan cuenta del daño que provoca la explotación de sus recursos a nivel hormiga. No, Cancún y Quintana Roo en general es una zona depredada y desnudada hasta los huesos por la industria, por el gran capital, por los grandes inversionistas turísticos. Y de hecho esa es buena parte del problema, que los pueblos de la zona que podrían estar en derecho de reclamar la defensa legítima de esos territorios,
son alpiste en la mano de ese gran capital, ¿no? Son así de chiquitos en comparación con ese gran capital, y además su subsistencia, su sobrevivencia depende de seguir siendo alpiste en la mano de ese gigante, ¿no? Hace como 15 años yo tuve la oportunidad de entrevistar, fíjense, a quien era el vicepresidente de Bolivia cuando Evo Morales, en uno de sus múltiples periodos de gobierno, era presidente. Esa persona a mí me hizo un comentario que traigo a cuento no porque vale la pena mucho hablar de él, sino porque él me daba una definición del neoliberalismo que a mí me parece útil, porque hay un montón, ¿no? Pero él me decía, mira, el neoliberalismo es una práctica del gran capital moderno para despojar a los pueblos de sus patrimonios, pero de sus patrimonios nacionales. Y él me ponía el ejemplo de Bolivia, me decía, mira, en Bolivia las anteriores autoridades pretendieron vender la industria de extracción de hidrocarburos, de gas, a la iniciativa privada. Y se lo estaban vendiendo por 3 monedas, porque probablemente la infraestructura de nuestra industria valía 3 monedas, pero teníamos décadas y décadas de estudios, de identificación de yacimientos, de proyecciones de lo que se podía hacer con todo eso. Y en eso Bolivia gastó un montón de dinero que se los estábamos regalando. Bueno, ese era el ejemplo. Como con una poquita inversión en realidad se estaban llevando la bolsa entera de las canicas, ¿no? Bueno, podemos traernos el ejemplo aquí, ya ni siquiera hablemos de Quintana Roo. Monterrey es una ciudad cuya infraestructura hidráulica está 60-70% dedicada a abastecer de agua al gran capital, a la industria manufacturera, en fin. No es necesariamente la prioridad del diseño de la infraestructura hidráulica el abasto a las personas, es el abasto a las empresas, es el abasto a las industrias. Y por eso es que pues, acaban de pasar por una crisis que en cualquier otro escenario, en cualquier país desarrollado habría sido asumida como una crisis humanitaria, porque de lo que se estaba hablando era que la gente se estaba quedando sin agua para beber, sin agua para higienizarse. Bueno, eso es resultado de lo mismo, de cómo el gran capital y la gran inversión y los grandes intereses quedan del lado en el que no está la gente y o en el lado en el que, desde el que la gente puede ver que están sucediendo las cosas, pero no pueden hacer nada. Por la desigualdad, por la balanza tan desigual de fuerzas, y porque además todo este esquema está planeado para que esto siga. No se trata de crear más ricos, se trata de hacer más ricos a los que ya lo son, ¿no? No se trata de generar bienestar para el mayor número de gente, se trata de generar el mayor número de privilegios para el menor número de gente que los pueda pagar cada vez más caros, ¿no? Gracias. En el caso específico del Golfo de California, sin duda la desigualdad ha sido un campo fértil para la inversión privada de algunos que son negligentes, para también algunos gobiernos cuyas obras públicas no están sostenidas con base normativa o legalidad. Sin duda la desigualdad es un campo fértil para todos ellos. Pero en el caso muy específico del Golfo de California, que cabe aterrizar muy específicamente entre quienes están en la capital, en La Paz, los pueblos aledaños, ha habido una articulación muy interesante. Es un debate completamente distinto, es un debate donde sí ha habido comunidades pesqueras, sobre todo, que han detenido megaproyectos. Uno en particular que abordamos precisamente en el reportaje es el de Cabo Pulmo. En Cabo Pulmo precisamente estaba una pequeña comunidad que por 2 o 3 ocasiones ya han detenido un resort cuya densidad, cuya superficie y cuyos planos en los que pretendían desarrollarse en esa área arrecifal tan importante fueron echados para atrás. Finalmente fue también una suerte de colectividad sumada también a
las estrategias judiciales también, las estrategias también que tienen que ver con los propios subcalifornianos que han estado en ello. Quiero llevarles un ejemplo también todavía más reciente acerca de cómo, aunque haya estado esa desigualdad en muchos momentos, se ha visto como un entendimiento por parte de las comunidades, no solo en Cabo Pulmo, lo hemos visto también en Todos Santos, cuando quería entrar la mega inversión con megaproyectos hoteleros, también hubo una unión entre las propias comunidades pesqueras, los empresarios locales, algunos extranjeros y también paseños que estaban en la capital. Finalmente los detuvieron. Eso es muy importante remarcar. Un caso también muy específico, ¿no? También de esta colectividad, a pesar de estos signos de desigualdad que hay, es cuando estuvo la pandemia, todavía se pretende hacer un megaproyecto de cruceros en Pichilingue, que desde luego causaría un impacto de un tamaño muy grande en la Bahía de La Paz y todo lo que está alrededor, y lo quieren hacer para cruceros de 5,000 personas aproximadamente, para que lleguen y se estacionen. Eso, desde luego, todos los desechos que estaban causando. La gente paseña estuvo grabando en esos días todos los desechos, pues lo que salía de sus baños, ¿no? Y cómo se los tiraban en la Bahía de La Paz. De nuevo, la articulación que empezó con empresariado local paseño, que desde luego hay un debate muy importante entre empresarios allá, empresarios paseños que no están de acuerdo con los empresarios de Los Cabos, sobre todo cuando tienen este tipo de prácticas. Vemos el debate también que hay entre comunidades pesqueras que se unen, vemos también empresariado local que se está uniendo en contra de todo esto. Entonces vimos que con este resultado de los megacruceros en Pichilingue, por el momento se les echó para atrás, ¿no? Entonces sí es cierto que es un campo fértil, pero hay algo muy interesante que justo por eso me interesó escribir en este reportaje, en esta revisión, y que es también una muestra de articulación que se combina con una serie de actos, tanto activistas como también amparos, como también protestas, como también foros. Por ejemplo, hace poco hubo un foro donde se unieron prestadores de servicios y empresarios de prácticamente todo Baja California Sur para discutir las medidas y las estrategias para poder echar para atrás ese efecto nocivo de obra pública nociva que no se apega a legalidad, tanto como también de obras privadas, ¿no? Que se salían fuera de la legalidad. Algo que les quiero preguntar es esto: en todos los talleres de periodismo nos dicen que no hay que perder la objetividad cuando escribimos una historia. Al estar viendo que el 30% de los lobos marinos, las crías de los lobos marinos no sobreviven después de un año, al estar viendo que una comunidad en Quintana Roo, en los años 50 fue desplazada de la playa para que se construyeran proyectos inmobiliarios y construyeron un muro de 15 metros, y estas comunidades, sus hijos y sus nietos, ya no pueden ir a esa playa donde vivían porque la privatizaron. Y al ver que el turismo no regulado en los santuarios de avistamiento de luciérnagas está trayendo cada vez más gente. Creo que das un dato que entre 2011 y 2019 las visitas pasaron de 7,000 a 127,000 visitas en cada temporada. Al ver todos estos números, ¿cómo no perder la objetividad y que no te hagan el estómago y cómo no caer en ese error de tener sesgos y perder esa objetividad? ¿Cómo fue ahí el reto en cada uno de ustedes? Pues yo la verdad debo confesar que nunca he creído en la objetividad. No creo que podamos ser objetivos nunca, ¿no? Porque al final somos seres humanos y siempre la realidad es una interpretación muy personal. Yo lo que creo es en hacer periodismo lo más justo posible y contar historias de la forma más justa posible. Pero hay también la parte del periodismo ambiental, creo que ya es un tema que es tan urgente, ¿no? Es algo que nos va a afectar absolutamente a todos, a ti, a mí, a ustedes, ¿no? La gente que nos lee, la gente que no nos lee. Es algo que permea toda nuestra realidad y nuestra cotidianidad,
que siento que ya no hay lugar para cuestionarse eso, honestamente, ya no hay lugar para cuestionarse si de qué lado debería yo estar, porque en realidad todos deberíamos estar del mismo lado, que es hacer lo humanamente posible por proteger a nuestros recursos naturales y garantizar que generaciones futuras puedan tener acceso a ellas, ¿no? Entonces creo que cuestionarnos el estaré siendo justa con los empresarios, ¿no? Con los de los cruceros, ¿realmente se merecen este trato? Claro que se merecen este trato porque están desechando todo sobre el mar, están acabando con la propiedad colectiva, porque al final los recursos naturales son esos, son tuyos, son míos, nos pertenecen a todos, ¿no? Entonces creo que justo en la defensa de algo que es lo común, en la defensa de algo que nos afecta a todos, ya no hay lugar a la objetividad y para cuestionarse de qué lado estamos, porque todos deberíamos estar del lado del planeta. Bueno, vamos a polemizar. No, yo creo que particularmente en temas ambientales, pero también ocurrió con temas culturales, con algunas problemáticas sociales, y porque siempre se experimenta, no aplican reglas periodísticas para todo tipo de casos. Yo creo que se experimentó con las temáticas ambientales y intentar generar sensibilidad entre los públicos a los que los temas ambientales simplemente no les importaban un carajo, que no los tenían en su mapa, en su realidad, que no convivían con ellos. Se intentó generar sensibilidad en estos temas romantizándolos con crónicas, con textos muy narrativos, queriendo hacer pinturas narrativas, paisajismo narrativo, y eso sí sensibiliza y está muy bonito, ¿no? Eso es bueno, eso nos acerca a los escenarios que de otra forma ni siquiera podremos imaginarnos. Creo que cada vez es más factible probar las problemáticas a las que nos estamos enfrentando o a las que nos estamos acercando, más allá de la interpretación del paisaje. Creo que cada vez hay más posibilidades de analizar de manera dura los efectos de lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, del reportaje que hicimos, ese fue un reportaje que arrancó sin saber qué parte de Quintana Roo iba a reportear, qué parte de Quintana Roo iba a ser visitada, conocida, con qué comunidades íbamos a hablar. Lo que hicimos fue ponernos a buscar en 10 años de periódicos oficiales de Quintana Roo todos los cambios de uso de suelo. Y a partir del análisis de cambios de uso de suelo, identificamos en qué zonas estaban ocurriendo y quizá eso ya ni siquiera era nota. La nota fue que encontramos cambios de uso de suelo que hablaban de proyectos de deforestación de decenas, cientos de hectáreas de selva, ¿no? Ahí ya no cabe interpretar nada, ahí ya teníamos documentos oficiales que permitían asegurar que tal fracción de selva iba a ser destruida para crear desarrollos inmobiliarios, y esos desarrollos inmobiliarios que venían envueltos en una retórica ecologista, pudimos también demostrar que era eso, una simple envoltura, que decir que algo es eco no sé qué, que decir que algo es eco-friendly, en realidad no lo vuelve eco-friendly, ¿no? Al revés, ese puede ser un distintivo para preguntarnos qué es lo que va a pasar con los recursos naturales que hay en esa zona. En el caso del que les hablo, era una zona de selva en donde iban a construir más de 2,000 viviendas y en donde los cenotes se iban a convertir o se van a convertir en espacios de recreación exclusivos para las personas que compren en esos fraccionamientos, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo tampoco creo que exista la objetividad o es un concepto utópico que debemos tener en mente y perseguir, aunque nunca convencernos de que lo alcanzamos, pero creo que sí tenemos cada vez más herramientas para probar de manera dura que la burra es parda, ¿no? Al igual que Paris y Diana, tampoco tengo una fe sobre el asunto de la objetividad, porque además desde que comenzamos la redacción de la entrada de nuestro reportaje o crónica, desde ahí ya estamos decidiendo
hacia dónde vamos a encaminar el trabajo. Lo que sí creo es que hay criterios que pueden hacer comprobable, verificable las historias que contamos. Creo que sí hay indicios mínimos, medios, máximos que pueden llevarnos justo a comprobar. Y para mí, independientemente del formato, de cómo se presente la historia, para mí ha sido importante desarrollar en estos años mi propia metodología específicamente para poder comprobar ilegalidades y irregularidades de los desarrollos inmobiliarios, que es lo que he estado trabajando estos años. Para mí ha sido importante sobre todo entender la ley, leer las normativas, leer los reglamentos, leer cómo se rigen en un municipio, leer cómo se rigen en el estado, en la federación. Con criterios así mínimos uno puede darse cuenta, de tal manera que cada estado que pises, incluso ya nada más viendo los hoteles cómo están construidos, uno puede darse cuenta que están cometiendo una infracción. No se necesita bastante ciencia para eso. Por eso de ahí vienen las omisiones de la autoridad, porque sabe que lo que está allí levantado, lo que está construido, está cometiendo claramente una ilegalidad. Podemos ver desde rellenos de manglar, podemos ver desde hoteles que se asientan a menos de 20 metros hacia el mar. Es decir, una serie, desde mi punto de vista, de cinismos, de atropellos que uno no entiende por qué suceden. Pero es justo como decía Paris, ya hay una serie de elementos. En el caso muy concreto de esto, desde que revisas una licencia de construcción, ves las superficies, para qué va a ser usado, si ahí había selva o si se cambió el uso de suelo, si se redensificó, si se hizo más alto o si se usó para tal cosa, qué pasó con el agua residual. O sea, hay una serie de elementos que me parece que, a pesar de que existe ese sesgo, porque siempre va a existir el sesgo, no solo en el periodismo, sino también en la ciencia, desde que decidimos nuestra hipótesis de trabajo, finalmente creo que sí hay una serie de criterios que nos puede llevar a develar irregularidades e ilegalidades de un proyecto, de un megaproyecto, que además puede vestirse con ese atuendo de cordero, de borrego bueno, ¿no? Que es el eco-friendly, ¿no? Como lo vemos en diferentes puntos del país, lo vemos en Baja California Sur, lo vemos en Jalisco, lo vemos en Quintana Roo, lo vemos en Yucatán, como parte de toda esta tendencia que hay que revisarla me parece, con un ojo determinante. Bueno, vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. ¿Alguien del público quiere preguntarles algo a los periodistas? O formular algún comentario, aunque no se pregunte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues una pregunta, evidentemente es importante la documentación y la denuncia de todo lo que ustedes están diciendo, pero quizás faltaría algo, ¿no? ¿Qué hacer de manera individual, de manera colectiva? ¿Qué hacemos en nuestro entorno, no? Bueno, me parece que justo lo voy a aterrizar mucho en el caso concreto de la historia que presentamos en Gato Pardo sobre cambio climático en el Golfo de California. Y lo que me parece que ha sucedido es que en toda esa colectividad de pequeños empresarios grandes, activistas, científicos, de repente hay algunos nichos que no logran como integrarse, ¿no? Como en esta lucha o defensa o también esta propia conciencia de. Y lo que pude ver por lo menos en los últimos años fue ese rompimiento, ¿cómo decirlo?, por ejemplo, de los científicos que no querían como unirse a las causas, porque no querían perder la objetividad de la ciencia, porque no querían involucrarse, y poco a poco se tuvieron que dar cuenta que era importante formar parte de esta colectividad, de esta atmósfera. Y es ahí cuando, me parece, voy a decir algo también sobre la objetividad, es ahí cuando se rompe esa parte de la objetividad en la que no creo del todo, porque también en buena medida en estos 8 años que he cubierto estos temas, de alguna manera, si no estoy con ellos en las protestas, lo que sí es que estoy en constante comunicación con ellos y atiendo esas coyunturas y atiendo esos momentos y trato de atender esas preocupaciones. Y creo que son de las maneras en las que se pueden también involucrar
al menos del lado periodístico, este tipo de problemáticas. No sé la verdad qué efectos positivos o qué efectos o qué cambios traigan en concreto. No se lo podemos asegurar aquí porque no tenemos la respuesta. Lo que sí puedo decirles es que pienso que los colegas nos tendríamos que preocupar menos por esos asuntos quizá de cánones y atender esto que sí tiene que ver con una preocupación porque también somos ciudadanos y estas agendas finalmente se forman de eso. Puedo decir abiertamente que mi agenda de medio ambiente o la metodología que he desarrollado de manera personal es para atender eso, o sea, para atender finalmente este tipo de problemáticas, para poder demostrarlo de la mejor manera. En el fondo yo sé que aunque no tengo una bandera y una pancarta que dice defensa de territorio, en el fondo sí creo en la defensa de territorio, pero justo para poder demostrarla hay que presentar estos criterios de información y es allí donde creo que puede haber esa aportación, al menos de este lado. Yo quisiera pues explicar un poco que siempre con el tema de medio ambiente solemos echarle la responsabilidad a la gente, a los consumidores, que está bien que cambien sus hábitos y sus formas de comprar y demás, pero al final lo que tiene mayor impacto en la conservación del medio ambiente son las decisiones de las empresas y las decisiones de las autoridades. Es muy difícil realmente tener un impacto cuando tu margen de maniobra es tan limitado, ¿no? Y creo, más bien estoy segura que casi todos los problemas medioambientales que tenemos hoy en México tienen que ver con corrupción y tienen que ver con autoridades no haciendo su trabajo, ¿no? Nuestra labor como periodistas pues sí es eso, justo como decía París, ya no hablar de los corales hermosos que ya no van a existir y la parte paisajística y lo bello y tal, porque hay personas detrás, hay seres humanos detrás, hay ciudadanos detrás que tomaron malas decisiones o que de plano cometieron un delito, ¿no? Entonces, creo que nuestro gremio ha fallado un poco en la parte de comunicar eso a la ciudadanía, porque cuando hablamos de cambio climático y de crisis ambientales, de nuevo es como esta narrativa apocalíptica que lo que hace es alejar a la gente, ¿no? Entonces creo que lo que pueden hacer las personas normalmente pues es acercarse a esa información, informarse lo más que puedan, aunque nosotros no se las pongamos fácil, ¿no? Porque al final, como les dije hace rato, pues es algo que nos va a afectar a todos. Entonces creo que entra un interés muy personal por buscar esa información. Creo que como es un tema que está ganándose más espacio en la agenda, los periodistas nos estamos capacitando mucho más, tenemos mejores herramientas y mejores metodologías, no solo para encontrar la corrupción de que hay detrás, sino para comunicarlo de mejor manera, y hemos fallado mucho en eso, pero estamos trabajando, ¿no? Y es posible que lo hagamos mejor en el futuro, ¿no? Y como ciudadanos, pues también nos toca un poco la responsabilidad y ser capaces de renunciar a nuestra comodidad cuando eso tiene muchos efectos, ¿no? A mí me sorprendió mucho ahora que mencionas lo de la sequía que hubo recientemente en Nuevo León. Yo todos estos días que he estado aquí le he estado preguntando a las personas por qué creen que pasó eso, ¿no? Y realmente nadie piensa en estas dos cosas importantes. Una, que las empresas están haciendo un uso excesivo de los recursos y se les ha priorizado en lugar de priorizar a la ciudadanía. Y dos, no piensan en el tremendo aumento de temperaturas y de dónde viene ese aumento de temperaturas, ¿no? Hace unos meses Saltillo fue como la ciudad, en todo el mundo, la ciudad más caliente durante un día, ¿no? ¿Por qué eso no fue la primera plana de todos los periódicos? No lo sé, ¿no? Hemos fallado como periodistas en ese sentido. Pero creo que lo que podemos hacer como ciudadanos pues es seguir buscando información, seguir exigiéndole a las autoridades, porque repito, los daños ambientales siempre hay corrupción, siempre hay ilegalidades detrás, no es algo que pasa mágicamente, ¿no? Y tampoco es responsabilidad de la gente que usa popotes o bolsas de plástico. Exacto. O sea, hay un problema mucho más grave, estructural y sistémico, que es lo que estamos tratando de combatir, ¿no? Ya no. Ya hay más preguntas. Tomen la palabra, por favor, señora. Le van a pasar un micrófono para que escuchemos todos. Sí, porque no escuchamos. Una y ya.
aunque no estuve aquí en la plática, acabo de llegar, disculpen que les diga esto. Entonces, ¿ustedes creen que los cambios climáticos por los que no llovió durante 2 años y medio o 3 en Monterrey, se secaron las presas y no tuvimos agua? Muchos ciudadanos es por la culpabilidad a grandes empresas de Monterrey, por el humo, la contaminación, así como, no estuve en la plática, les digo, pero oí algo de California, de los corales. La gente va y extrae corales, algas, cosas del mar. ¿Somos culpables los ciudadanos de agarrar algo del mar y quitárselo? Sí, yo creo que, bueno, ni las empresas ni nosotros podemos influir en el clima. Gracias. De manera inmediata. Yo no creo que puedan culparse a las empresas de que no haya llovido durante 2 años, pero yo creo que sí se puede culpar al gobierno y a las empresas que durante esos 2 años, quienes sí tuvieron agua fueron las empresas, ¿no? La infraestructura que se desarrolló en esos 2 años fue para abastecer a las empresas, no para que la ciudadanía no sufriera de sequía 2 años después, ¿no? Ha sufrido la contaminación de los mares por desechos tóxicos de nuestro organismo al mar. Así es. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Afuera hay revistas, pueden llevarse las que quieran. Un abrazo. Gracias por acompañarnos.